Muy buenos días para todos. Quiero presentarle un saludo muy especial a todos los funcionarios de la Contraloría General de la Nación que están presentes hoy aquí, que nos están viendo vía streaming. Igualmente a los invitados especiales a este acto, al cuerpo directivo, a la señora vicecontralora, a nuestra ex vicecontralora, la actual directora nacional de planeación, a los invitados especiales, a mi querida esposa Adriana, a mi hijo Edgardo José y a todos los colombianos que escuchan esta intervención. Pues hace 4 años postulé mi nombre para ejercer el cargo de Contralor General de la República, convencido en ese momento que la única guerra que vale la pena dar hoy en Colombia y que es una guerra urgente es la imprescindible lucha contra la corrupción. Justo ahora, cuando logramos un trascendental acuerdo de paz y cuando comenzamos a cerrar las profundas heridas que nos dejó una guerra de 55 años, nos estamos despertando en medio de otra pesadilla, la crisis de la corrupción que tiene abrumado a nuestro país. ¿Qué puede haber más grave que robarse la plata destinada a darle el alimento a 8 millones de niños de los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país? ¿De qué material ético y moral están hechos los dirigentes que mueven los hilos de las empresas criminales en esta actividad tan cruel? ¿Será que podemos albergar alguna esperanza de que esto no siga ocurriendo? Pero no es solo la plata de la alimentación de los niños. Se están robando los recursos de la salud de los más pobres de nuestro país. Se están robando los dineros de los tratamientos para los enfermos mentales y también las de los niños con síndrome de Down, que es un hecho doloroso. Se están robando los subsidios de los que no tienen con qué pagar la luz y se roban el presupuesto con el que se iban a construir acueductos para decenas de miles de colombianos que, como cualquier personaje del Macondo de García Márquez, esperan hace décadas que les llegue una gota de agua apta para beber. Así como la guerra nos tuvo en algún momento al borde de ser un Estado fallido, la corrupción ahora está carcomiendo las columnas que se sostiene nuestro Estado de Derecho. Estamos viviendo uno de esos momentos de la historia del país en el que tenemos que tomar medidas drásticas para acabar con la corrupción, y así lo hemos entendido en estos 4 años de trabajo al frente de la Contraloría General de la República. Hoy he venido a cumplir con mi deber de rendirles cuentas a todos los colombianos y colombianas de esa tarea que me encomendaron hace 4 años. Mi plan de acción como Contralor General, y tal como lo presenté en ese entonces, contenía 4 temas fundamentales recogidos en 3 ejes. En primer eje, el nuevo control fiscal en Colombia. El segundo eje, el uso de las TIC. Y el tercer eje, la lucha contra la corrupción. Voy a referirme con cierto detalle a cada uno de estos ejes importantes. Y por eso quiero decir que el primer eje es nuestro control modelo fiscal. En estos 4 años marcamos el comienzo de una nueva era del control fiscal en Colombia. Hemos construido un modelo de control fiscal en el cual la tarea primordial de la Contraloría General de la República no es la de vigilar y controlar para ver dónde están los delincuentes, sino ayudar a mejorar
la calidad de las políticas públicas y de la gerencia pública encaminada hacia un buen uso del gasto público. Por fortuna, el Congreso de la República me eligió mediante una amplísima mayoría, lo cual interpreté como el primer peldaño de acuerdo necesario para construir un nuevo modelo de control fiscal y como un aval para darle un vuelco a la Contraloría General de la República, hacerla más fuerte, ubicarla en el primer lugar de las instituciones colombianas. El desafío no era de poca monta. Para fortalecer el modelo de control fiscal, nos comprometimos a impulsar una metodología basada en estándares internacionales y en buenas prácticas recogidas de distintas experiencias. Esto implicó hacer uso de las TICs, de la gestión del conocimiento y del fortalecimiento de las competencias y habilidades del recurso humano de la Contraloría General de la República, que es, para decirlo con toda claridad, excelente. Para poder lograr, tuvimos que lidiar con tres grandes desafíos que encontramos al llegar a la Contraloría. En primer lugar, había gran cantidad de procesos de responsabilidad fiscal que prescribían o se estaban fallando al borde de la prescripción. Por eso me propuse e impulsé que las auditorías se tecnificaran porque es la base de ese juicio de responsabilidad fiscal, de tal suerte que los hallazgos fueran sólidos y muy bien sustentados, y orienté el juicio de responsabilidad fiscal a un carácter encaminado a donde tiene que llegar algún día en materia de cosa juzgada, o sea, el carácter judicial de las decisiones de la Contraloría General de la República. La segunda debilidad, o mejor desafío, era el tema de la calidad de vida laboral de los funcionarios. Eso ha sido muy importante para mí desde que he desempeñado todos los cargos públicos. Trazamos una política de dignificación de las tareas de funcionarios de la Contraloría General de las Repúblicas. Muchos fueron testigos del viacrucis en que se convirtió lograr una sede digna para la Contraloría General de la República cuando el primer día del año 2015 amanecimos en la calle sin una sede donde trabajar. A partir de ello, y luego de un difícil trasegar, al fin logramos dotar a la Contraloría de una sede que retrata la majestad que debe tener una entidad del Estado como esta y como todas del sector público. Esa decisión además le significó un cuantioso ahorro al Estado. Aprovecho para agradecer en este acto a los 2.300 funcionarios de la Contraloría en la ciudad de Bogotá, que fueron completamente solidarios y cumplieron con su deber ejemplarmente y sin quejas, a pesar de las incomodidades y de los trasteos que tuvimos que hacer. Y la tercera, digamos, desafío que teníamos que hacer era cómo hacer viable un nuevo modelo de gestión. Tengo que decirles hoy, en esta rendición de cuentas, que para mí es un honor el hecho de que hayamos convertido a la Contraloría General durante estos 4 años en una especie de plataforma de innovación del control fiscal, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Primero, porque avanzamos en el concepto y desarrollo del nuevo enfoque y definimos que el proceso auditor debe adelantarse mediante 3 modalidades fundamentales: la auditoría de cumplimiento, la auditoría de desempeño y la auditoría financiera. Modalidades que bien pueden ilustrarse con la cita del profesor Harry Hatry, quien estuvo presente en uno de estos eventos, un experto mundial que vino a ayudarnos en la capacitación. Nos decía ese ilustre profesor, comillas, cuando se audita el contrato de aseo de una ciudad, se deben hacer 3 preguntas. La primera, sobre su ejecución financiera, ¿se está haciendo correctamente? La segunda, indaga si el contrato está cumpliendo con las leyes y todos los ordenamientos legales. Y damos respuesta con una auditoría de cumplimiento. Y finalmente, cuando preguntamos si como efecto de ese contrato está la ciudad limpia, esa es la esencia del nuevo control fiscal,
en que nos hemos orientado. Estamos entrando en el proceso de la evaluación del desempeño. Esa debe ser la piedra angular del trabajo de la Contraloría General de la República. Esto es fundamental para el éxito de la institución y para que le responda a la sociedad colombiana en sus necesidades. Puede haber un manejo financiero adecuado, puede haber una correcta aplicación de las normas, pero con eso no es suficiente. Se debe lograr que la ciudad esté limpia, como propone el profesor, porque para eso se invirtieron los recursos del erario de los colombianos. Para poner el nuevo enfoque en práctica, conformamos un equipo de 50 excelentes funcionarios a quien hoy, en este acto, les rindo un homenaje de reconocimiento, admiración y gratitud. Funcionarios que con el apoyo de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo guiaron el trabajo de los demás servidores de la Contraloría General y la adopción de las nuevas modalidades de auditoría, las cuales ya han venido siendo aplicadas en los ejercicios auditores desde hace un año. Aprovecho aquí para destacar el buen funcionamiento de la carrera administrativa en la Contraloría. Por eso, hoy cuando están hablando de corrupción y de la toma de los entes del Estado, la Contraloría es una entidad que está liberada de esa posibilidad. El 96% de los funcionarios pertenecen a la carrera administrativa y solo 160 cargos de planta de personal son de libre nombramiento y remoción. Por eso, hoy voy a entregar en este acto la resolución en donde los cargos de carrera administrativa, cuando se convoquen a los concursos, tienen que entregárselos a los funcionarios de carrera en primer lugar. Es un homenaje y reconocimiento a la labor que ustedes han hecho durante su estadía en la Contraloría General de la República y que ha puesto muy en alto el nombre de esta entidad. Como también es muy alto el porcentaje de los trabajadores de la Contraloría que cuentan con un alto nivel de especialización y tienen un profundo sentido de pertenencia con la entidad, lo cual es de gran ayuda y decisivo para implementar las transformaciones y para realizar las labores que nos encomienda la norma constitucional y las leyes de nuestra República. La implementación del nuevo enfoque del control fiscal hizo necesario fortalecer los programas de capacitación de los profesionales de la Contraloría, familiarizándolos con las técnicas y los conocimientos que sobre la materia practican las mejores entidades superiores de control en el mundo entero. Y nos obligó también a hacernos nuevas herramientas para cumplir a cabalidad nuestra tarea. Adoptamos normas internacionales de auditoría, diseñamos nuevas metodologías para el control fiscal y formulamos una batería de indicadores de resultados sectoriales con el apoyo de la Unión Europea para el ejercicio del control fiscal macrosectorial y de evaluación de las políticas públicas. Desarrollamos igualmente el nuevo enfoque de control fiscal participativo. Creamos el Centro de Estudios Fiscales mediante una ley de la República y diseñamos el Observatorio de Control y Vigilancia, el Manual de Contabilidad Presupuestal y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal. Se ha fortalecido la gestión institucional de nuestra entidad y por ello vimos que está basada fundamentalmente en la adopción de estándares y normas internacionales de auditoría y de buenas prácticas de control fiscal macro y micro, el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión del conocimiento, en el fortalecimiento de las competencias y habilidades del talento humano, en la participación ciudadana efectiva en el ejercicio del control social, en el fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal y en el oportuno apoyo técnico al Congreso de la República para que el eficaz ejercicio del control político le entregue resultados a la nación. Hacer la realidad de lo que hemos planeado implicaba un proceso de modernización de la Contraloría General de la República, la cual se conoce hoy como el Programa
de fortalecimiento institucional, más conocido como FOCO, para el cual se gestionaron recursos de crédito externo por valor de 30 millones de dólares a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho programa avanza con satisfacción y sobre su desarrollo se presentan resultados a lo largo del informe de gestión que estoy presentando en el día de hoy. En resumen, quiero decir categóricamente, la Contraloría General de la República en estos momentos y en estos 4 años se propuso promover formas eficientes de gestión pública caracterizadas por los principios de gerencia pública y por mejorar la calidad de la discusión pública. El segundo eje, el fortalecimiento del control fiscal a través de las TICs. Apoyados en el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, fortalecimos el uso y articulación de los sistemas de información e infraestructura tecnológica y creamos un gobierno de las tecnologías de la información y de las comunicaciones al interior de la Contraloría. Fortalecimos igualmente el sistema de control interno y gestión de calidad, el plan estratégico de mi administración que recogió los 3 ejes fundamentales de mi programa denominado el control eficaz para una mejor gestión pública. Esto ha sido monitoreado como una herramienta tecnológica de gran importancia en su seguimiento, en la medición de la gestión con la que no contaba antes la Contraloría General de la República. También estamos utilizando nuevas herramientas tecnológicas para el ejercicio mismo de las auditorías. Por ejemplo, recurrimos a avanzados sistemas de inteligencia de datos, Big Data, inéditos en los organismos de control de nuestro país, para descubrir cómo, por ejemplo, una empresa como Electricaribe embolató 216.000 millones de pesos para los usuarios de bajos recursos en la costa caribe. Millones y millones de recibos, más de 19 millones fueron analizados y encontrado ese indebido uso de los recursos públicos. Y también en los últimos tiempos estamos trabajando en algo importante, la tipología de las auditorías en línea, las cuales están basadas en un mayor uso de las herramientas tecnológicas y realizando visitas excepcionales al sujeto de control auditado. Durante el primer semestre de este año se hicieron auditorías en línea a las 7 delegadas sectoriales al programa de gobierno en línea en desarrollo de un convenio con el Ministerio de las TIC, el cual arrojó excelentes resultados. Durante este semestre se realizarán auditorías financieras en línea a 5 entidades. Paralelamente se está trabajando con experiencias exitosas de otros países asociados a la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, con el objetivo de aumentar en corto plazo la cobertura en la aplicación de las auditorías financieras en línea. Y en tercer lugar, el último eje, la lucha frontal contra la corrupción. Con esa preparación y esas nuevas herramientas pudimos enfrentar mejor la corrupción en nuestro país. Desde la Contraloría, los 4.200 funcionarios hemos luchado contra la corrupción durante estos últimos 4 años y hemos ganado importantes batallas. Destapamos, por ejemplo, el cartel de la hemofilia y trasladamos los hallazgos a la Fiscalía General. Uno de sus protagonistas, el gobernador Alejandro León, al verse atrapado por la investigación de la Contraloría y de la Fiscalía General de la República, decidió huir a los Estados Unidos y desde allá destapar el escandaloso cartel de la toga. También descubrimos y alertamos al país sobre cómo se estaban robando la plata de la alimentación de los niños y las niñas más pobres de Colombia, primero en la costa caribe y después en 24 de los 32 departamentos que integran nuestro mapa político. Igualmente, al PAE, en el PAE, el Programa Alimentación Escolar, los corruptos le encontraron un modus operandi para desangrarlo y pusieron a 3.800.000 niños y niñas a recibir alimentación de pésima calidad, totalmente
desbalanceada nutricionalmente. Develamos también un estudio de las direcciones de estudios sectoriales de la delegada de Minas y Energía, que es el caso conocido por el país como el caso de Reficar. Tuvimos que dedicar 25 auditores durante 6 meses para poder explicarle al país cómo en un contrato para ampliar y modernizar la refinería de Cartagena, que se celebró en cuantía de 3.900 millones de dólares, haya terminado costándole al Estado 8.060 millones de dólares. Un mayor valor que ha generado un juicio de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría. Descubrimos también, como ya lo cité, cómo Electricaribe decidió embolsillarse gota a gota los subsidios que para hacerle más llevadero el pago de la luz a los estratos más bajos de los 7 departamentos de la costa, el Estado le daba a 600.000 hogares del Caribe colombiano. Cabe anotar que gracias a modernos sistemas, como lo mencioné, de inteligencia de datos, se pudieron revisar en tiempo récord 19 millones de facturas de servicios públicos y encontrar irregularidades en 16 millones de facturas de esos servicios. Igualmente, alertamos al país sobre la reforma a las regalías, que a pesar de haber sido creada con buenos propósitos, no supo aprovechar la bonanza petrolera que tuvimos entre el año 2012 y el año 2017, que distribuyó 48 billones de pesos, una cifra similar a la que requería el gobierno para construir las revolucionarias vías 4G en todo nuestro país. Las auditorías de la Contraloría dejaron en evidencia que los elefantes blancos siguen hoy existiendo. Más de 800.000 millones de pesos en posibles detrimentos patrimoniales en regalías, que las regalías también tenemos que decir se han dispersado o se han atomizado en miles de proyectos y de pequeñas obras, con lo que se perdió la oportunidad de construir grandes proyectos estratégicos y que los saldos sin ejecutar alcanzaban hasta 13 billones de pesos al cierre de 2017. La plata en los bancos y el país y los colombianos llenos de necesidades insatisfechas. Y le hicimos un control también a los Juegos Nacionales del Tolima, no tanto por el monto del caso, sino porque en él se dio una de las más crueles paradojas de los últimos tiempos. Tumbaron los buenos escenarios deportivos que tenía esa ciudad, que databan de la década de los 60, para hacer unos nuevos que en teoría iban a ser los más modernos de Colombia. Pero entre la incompetencia y la corrupción, el resultado fue que los viejos escenarios quedaron en escombros y nunca se construyó ni un solo escenario de los nuevos. Y puedo citar muchos otros casos emblemáticos aquí hoy. Por ejemplo, el proyecto de represa del río Ranchería en La Guajira, cuyo costo aumentó en casi medio billón de pesos. O las corporaciones autónomas regionales, las CAREN, donde encontramos que 6 de ellas están desviando los recursos que reciben de transferencias provenientes del sector eléctrico. O las de irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de las EPS, porque destinaban los recursos públicos para gastos de administración más allá de los límites permitidos por la ley. Salucop superó el límite en 80.600 millones de pesos. Cafesalud compró muebles, computadores, aires acondicionados, videobins, neveras, taladros y otros enseres de los recursos de la salud por más de 2.000 millones de pesos. Y Medimás dio bonificación a sus empleados con recursos públicos. Encontramos un crédito del Banco Agrario Ana Belena que terminó en la identificación de un posible detrimento patrimonial de 135.000 millones de pesos. Asimismo, la compra de cartera de libranza a Estraval, que generó un hallazgo fiscal por más de 19.000 millones de pesos. En el contrato de compraventa entre Estraval y el banco, la entidad financiera del Estado compró créditos de libranza no vencida, originado por varias cooperativas que sumaban 24.126 millones distribuidos en 5.359 libranzas, y le delegó a Estraval funciones esenciales como eran la de la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.
Cuando la firma de Libranzas cayó en liquidación, el Banco Agrario solicitó declararse como acreedor y subsidiariamente como afectado para intentar recuperar los 19.666 millones de pesos que Estraval le debe. En el Fondo Nacional del Ganado se determinó que no tenía una política de inversiones a largo plazo, ni manuales para disponer el análisis de riesgo. Tampoco se evidenciaron mecanismos de control del área financiera para mitigar el riesgo sobre las inversiones a corto plazo. Esto refleja riesgos en la empresa Friogán, que es una de las más importantes inversiones de ese fondo. Se advirtió el uso indebido de los excedentes del Fondo Nacional del Ganado, el irregular otorgamiento de avales y garantías para respaldar deudas de terceros ajenos al fondo y finalmente se llamó la atención sobre la inminente quiebra de la empresa Friogán por incumplimiento a sus acreedores. El riesgo alertado se materializó y llevó a que el fondo perdiera la participación en la empresa Friogán, pasando de un 78% a un porcentaje de participación cercano al 22%. En el Consejo Superior de la Judicatura encontramos que se ha pagado en los últimos 5 años un mayor valor de 2.813 millones de pesos en salarios y prestaciones de nómina y en este mismo periodo se han realizado adiciones de cesantía por 4.406 millones, situación que nuestras grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para administrar personal de su competencia. Igualmente, frente a los recursos de inversión en el primer semestre del 2018, se determinaron hallazgos con presunto alcance fiscal por valor de 16.585 pesos. En la unidad de atención y reparación integral de las víctimas encontramos una gestión ineficaz que se refleja en sus estados contables, en efectivos y activos corrientes, lo cual tienen una cartera incobrable que aproximadamente asciende actualmente en la suma de 4.4 billones de pesos e inventarios de bienes entregados por los victimarios valorados en 145.000 millones con extinción de dominio que no han sido monetizados desde su creación. Pasivos registrados por 1.5 billones de pesos que corresponden a los fallos judiciales de los victimarios de Justicia y Paz y pago de ayudas humanitarias e indemnizaciones administrativas a personas que no hacen parte del Registro Único de Víctimas RUP o que se encuentran fallecidas. Se resaltó la presunta falsificación de documentos para la obtención de estos recursos. Durante los 4 años de mi mandato en la Contraloría General de la República, ejecutamos 2.060 auditorías a un promedio anual de 225 sujetos de control del orden nacional, que concentramos el 95% de los activos de la nación y un promedio anual de 210 entes territoriales. En el periodo de 2014, septiembre a agosto 2018, auditamos 2.281 billones de pesos, logrando en promedio una cobertura anual del 78.1% del total de los recursos públicos en nuestro país. En total establecimos 36.035 hallazgos administrativos, 13.000 hallazgos con incidencia disciplinaria, 715 con incidencia penal y 4.311 con incidencia fiscal en cuantía de 14.2 billones de pesos. Respecto a los beneficios del ejercicio del control fiscal en el cuatrenio, se obtuvieron 6.000 millones y durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de mayo del 2018 alcanzó la cifra de 84.689 millones como producto del proceso auditor. Actualmente, para el año 2018, se encuentran programados en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal auditorías a un total de 470 sujetos de control
que cubren 513.3 billones de un total de 706 billones de ejecución a nivel nacional, presentando una cobertura del 72.64% de los recursos públicos a auditar. Respecto a los procesos auditores del primer semestre del 2018, se han encontrado 3.360 hallazgos con incidencia administrativa, dentro de los cuales 1.364 presentan connotación disciplinaria, 78 incidencia fiscal y 422 incidencia de carácter administrativo en cuantía de 1.36 billones de pesos. Resultados en tiempo récord, que no es usual que un Contralor General vea fallados sus propios hallazgos antes de terminar su periodo. Incluso es común que no logre dejarlos en la fase de imputación. Por eso para mí es un honor contarles que no solo llegamos a esos grandes hallazgos que ya les mencioné, sino que en ejercicio de los juicios de responsabilidad fiscal, que no ha sido usual en la historia de la Contraloría, hemos logrado dejar imputados varios de los casos más emblemáticos de este cuatrenio. En los casos del plan de alimentación escolar, por ejemplo, hoy se encuentran en curso en primera instancia 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 84.000 millones. Entre los presuntos responsables están 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes. En 17 procesos en 11 departamentos ya fueron imputados cargos por más de 7.000 millones de pesos, y en los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca o Cesar ya se emitieron fallos por 2.940 millones de pesos. Toda responsabilidad fiscal por la pérdida de más de 2.400 millones de dólares, equivalente a más de 5 billones de pesos. Se trata del caso con mayor detrimento patrimonial al Estado colombiano en toda su historia, 4 veces mayor que el fallo de Salucop en el 2013. La apertura del proceso fue el 10 de marzo del 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó la decisión en un proceso tan complejo y de gran magnitud. En los casos del cartel de la hemofilia, estamos adelantando 5 procesos de responsabilidad fiscal en 3 departamentos, Córdoba, Bolívar y Caquetá. El posible despilfarro de recursos es de 85.000 millones de pesos, de los cuales ya la Contraloría ha imputado por valor de 76.000 millones de pesos. Están involucrados 6 gobernadores, 5 gobernadores y 10 exsecretarios de salud departamentales. En el caso del cartel de las enfermedades mentales en Sucre, la Contraloría adelanta 3 procesos de responsabilidad fiscal por 9.600 millones de pesos. Se encuentran comprometidos un exgobernador, 2 exsecretarios de salud, así como 9 clínicas y centros de rehabilitación en salud mental. La Contraloría ya imputó responsabilidad fiscal por la suma de 2.600 millones en este caso. En el evento de los Juegos Nacionales del Tolima es otro que va muy adelantado. Tenemos 13 procesos de responsabilidad fiscal por más de 40.000 millones de pesos. Ya se han fallado 2 de ellos. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a la gerencia de Tolima, que en menos de 1 año y medio logró darle inicio y fallar en primera instancia estos 2 procesos por 15.000 millones de pesos. Están vinculados 56 personas, incluido el entonces alcalde municipal, y se han decretado y practicado medidas cautelares efectivas sobre bienes inmuebles y activos bancarios en cuantía de 112.000 millones de pesos. En total, durante el cuatrenio iniciamos 4.250 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de 21,68 billones de pesos. Formulamos autos de imputación de responsabilidad fiscal en 1.671 procesos por 7,28 billones, incluidas las imputaciones formuladas en los autos de apertura de los procesos de responsabilidad de carácter verbal.
y la Contraloría General emitió 758 fallos con responsabilidad fiscal por valor de 629.000 millones de pesos durante el cuatrenio. La Contraloría obtuvo un resarcimiento total del patrimonio del Estado en responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva por 744.337 millones de pesos, de los cuales, respecto del recaudo en jurisdicción coactiva, en esta administración se han recaudado 298.857 millones, lo que presenta un porcentaje de incremento del 334.2% frente a lo recaudado en el periodo anterior, comprendido entre el 1 de septiembre del 2010 y el 31 de agosto del 2014, que fue de 68.832 millones. Todo esto lo hicimos a pesar de que la Corte Constitucional le puso límite a una de las herramientas más importantes que tenía la Contraloría, el control de advertencia. Desafortunadamente, esa decisión limitó enormemente las funciones de la Contraloría, pues hace que ésta solo pueda verificar hechos cumplidos, así tenga la evidencia incontrastable de que ciertas decisiones, aún por cumplirse, le producirán daño al patrimonio público. Para decirlo coloquialmente, es como si la Contraloría no pudiera advertir los daños que se producirían en la planeación y provocación de un incendio y deba limitarse a constatar la magnitud y el efecto siniestro después que las llamas se hayan apagado y consumido todo. Por ejemplo, en el caso del túnel de la línea, un contrato cuyo valor inicial fue de 600.000 millones de pesos, terminó decretándose la caducidad del mismo cuando se habían gastado 2 billones de pesos y se estima que aún falta 1 billón de pesos para terminar la obra. La Contraloría había podido ejercer el control de advertencia y evitar el daño al patrimonio público porque tenía información sobre la debacle desde el año 2015. No puedo dejar de mencionar en este informe lo que ha sido el control fiscal macro que hemos hecho durante este cuatrenio en 3 ámbitos fundamentales del Estado: el sistema general de regalía, el estado de los recursos naturales y las finanzas del Estado. En cuanto al sistema general de regalías, el examen de los proyectos que se han estado aprobando muestra que entre el año 2012 y 2017 las regalías se han fragmentado en proyectos que podrían ser catalogados de bajo impacto. Persisten los problemas de dispersión de las inversiones que caracterizaron el régimen anterior, pero también afloran debilidades de pertinencia que evidencia la ausencia de la jerarquización de los recursos. Más de 12.000 proyectos aprobados entre el 2012 y 2017 por un valor de 30.5 billones de pesos y un promedio por proyecto de 2.500 millones de pesos constituyen el indicador crítico de atomización, a lo que se añade que hay además más de 100 sectores distintos de inversión. Más de 2.000 proyectos son de construcción de escenarios deportivos, culturales o institucionales que consumen cerca de 3 billones y que están por encima de la inversión en temas prioritarios como agua potable, saneamiento básico, vías terciarias, infraestructura educativa y construcción de vivienda, entre otros. El sistema general de regalías evidencia una gran debilidad para lograr la articulación regional que se propuso. Los proyectos interdepartamentales son marginales, solamente 16 de un total de 1.326 iniciativas aprobadas a través de los OCAT tienen el carácter de regional, para lo cual fueron creados estos fondos. A esto se suma lo que ha acontecido con el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, que por mandato constitucional recibe el 10% del recaudo de regalías. Las debilidades de la política pública sobre ciencia y tecnología sumadas al hecho de que la mayoría de los departamentos no cuentan con capacidades científicas propias, ha producido una altísima dispersión de recursos con elevados riesgos de corrupción que ya se han materializado, como el caso del departamento de Córdoba. Los saldos sin ejecutar a diciembre
en este fondo de regalías de ciencia y tecnología eran de 1.4 billones de pesos que se trasladaron para la financiación de las vías terciarias para dar cumplimiento al acto legislativo del 04 del 2017, que tuvo como propósito apoyar la financiación de los acuerdos de paz. Esto sumado a la idea original de contar con un fondo de ciencia y tecnología que se derivó en la práctica en 33 fondos debido a que los recursos se asignaron a cada uno de los departamentos y a la ciudad de Bogotá. Por otra parte, la falta de transparencia en contratación se mantiene. Cuando se adiciona la contratación directa a la que se realiza con un oferente, se obtiene que cerca del 80% se realiza sin pluralidad de oferentes en nuestro país. También hicimos en estos 4 años un control fiscal macro al estado de los recursos naturales. Evidenciamos que el propósito central de la estrategia propuesta en el marco del Plan Nacional de Desarrollo no era la protección ambiental ni el desarrollo sostenible. Por el contrario, las metas y acciones privilegiaban el crecimiento económico. También detectamos una gran desarticulación en los proyectos de inversión de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y que los fondos especiales creados para financiar el gasto ambiental no han cumplido con los fines para los cuales fueron creados. 2 de ellos se encuentran inactivos. Los otros 2 presentan grandes deficiencias y los recursos de la contribución parafiscal del sector eléctrico están siendo usados para financiar gastos administrativos diferentes a los establecidos en la ley. En cuanto a la lucha contra la minería ilegal, la Contraloría observa la necesidad de que el Congreso legisle para tipificar con precisión cuáles conductas constituyen explotación ilícita de minerales y cuáles son actividades de pequeña minería tradicional o artesanal. El 80% de la explotación minera en nuestro país es de carácter ilegal. Y por supuesto también hicimos en estos 4 años el seguimiento a la situación de las finanzas en el sector público consolidado, lo cual registró durante el año 2017 un déficit fiscal de 23.81 billones de pesos, el 2.61% del Producto Interno Bruto, menor al presentado en el 2016, que fue de 26.55 billones, el 3.10% del PIB. Se destaca la mejoría en el resultado fiscal de las finanzas del Gobierno Nacional Central, que disminuyó su déficit en 0.3 puntos porcentuales al 2017, explicado por los mayores ingresos obtenidos en la vigencia. En detalle, el Gobierno Nacional Central tuvo un déficit de 3.7 del PIB frente a un superávit del 1.09 del PIB de los demás integrantes del sector público consolidado. La deuda del sector público colombiano llegó en 2017 a 516.59 billones de pesos, equivalente al 56.6% del PIB. Endeudamiento público que registró un incremento de 29.27 billones respecto al cierre del 2016. Sin embargo, como proporción del PIB, la deuda pública presentó una leve disminución de 0.4 puntos del PIB. Es decir, que como tamaño de la economía puede decirse que la deuda se mantuvo prácticamente estable entre el 2016 y el 2017. En la ejecución del gasto público social se observa que en términos nominales pasó de 40.89 billones a 127.9 billones entre el 2005 y el 2017, teniendo en cuenta que este gasto va dirigido a la población vulnerable. Al analizar la pobreza en el mismo periodo de tiempo, esta no disminuyó en niveles proporcionales a ese aumento y aún persiste la inequidad en nuestro país. En la última década, el coeficiente Gini pasó de 0.56 a 0.52. Conocemos en las estadísticas mundiales que hay 10 países inequitativos en el mundo.
Colombia está en el tercer lugar por debajo de Honduras y de Haití. Finalmente, la Contraloría General de la República emitió los dictámenes al balance general consolidado del sector público y el balance general de la Nación para el último año a 31 de diciembre del 2017. El dictamen fue con salvedades con base en las auditorías financieras realizadas por la Contraloría a 103 entidades y al proceso de consolidación y por las Contralorías territoriales a 354 entidades. Ahora, el control participativo. Para asegurar la existencia fiscal participativa, se diseñó un sistema que busca la total integración de los productos del control social a lo público con el control fiscal. Se fundamenta en el factor ciudadano, conformado por, primero, el análisis para el mejoramiento de la gestión pública y el control social público. Segundo, propuesta de objetos de seguimiento sectorial para planeación del control fiscal micro y macro. Y tercero, propuesta de auditorías y estudios sectoriales articulados con organizaciones de la sociedad civil y el análisis de interés para la planeación y gestión de macroprocesos de responsabilidad fiscal. También se cuenta con un nuevo modelo de atención a las denuncias que garantizará la fortaleza de la atención debida, diligente y oportuna de la participación de la ciudadanía, así como las respuestas efectivas a dichos requerimientos. Ahora, aspectos administrativos. Durante mi administración al frente de la Contraloría, se gestionaron recursos de inversión logrando contar con un incremento significativo de espacio fiscal necesario para el programa de fortalecimiento institucional y la infraestructura de la Contraloría. Es así como puedo señalar que durante el periodo 2010-2014 dichos recursos representaron un promedio anual de 42.939 millones de pesos, mientras que para el cuatrenio, el 2014-2018, dicho promedio anual estuvo en el orden de 113.685 millones de pesos, lo cual en términos reales significa un crecimiento de más de 2.5 veces, equivalente a un incremento del 265%. La disponibilidad de estos recursos permitió lograr las siguientes iniciativas, entre otras: adquisición del nivel central en la ciudad de Bogotá, de la sede de la Contraloría, así como la construcción de nuevas sedes en las gerencias del Valle, Chocó, Guajira y Sucre. Las dos, la Guajira y Sucre, están en construcción y Sucre en proyecto. En cuanto a los fortalecimientos del régimen especial de carrera administrativa de la Contraloría, se expidió la resolución 00 del 13 de agosto, o sea, del día de ayer, por medio de la cual se reglamenta la provisión de cargos mediante encargos de nombramientos en provisionalidad, mediante en la que se da la prevalencia a los funcionarios de carrera administrativa para ocupar las vacantes que se presentan tanto de manera definitiva como de manera temporal, haciéndoles el reconocimiento a quienes por sus calidades laborales se hayan destacado en la entidad. Esto queda consignado en el primer artículo, que dice lo siguiente: de la provisión de empleos mediante encargo o nombramiento provisional. La provisión del empleo mediante encargo o nombramiento en provisionalidad tiene como finalidad garantizar la continuidad en la prestación del servicio para el cubrimiento de las vacantes temporales y definitivas. Las vacantes temporales se proveerán con funcionarios de carrera administrativa. Las vacantes definitivas se proveerán previa a la convocatoria a concurso mediante encargo de funcionarios de carrera administrativa. En caso de que no sea posible realizar el encargo, podrá hacerse el nombramiento provisional. Finalmente, quiero decir que es importante volver a mencionar que la Corporación Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional, publica los resultados del índice de transparencia de las entidades públicas. La Contraloría pasó del 74.7 en el periodo
2013 a 2014 a 80 en el periodo 2015-2016, lo que implicó ascender del puesto 19 al quinto en el ranking nacional conformado por las 75 entidades evaluadas, ubicándose en el primer lugar entre las entidades de control. El puntaje de 80 corresponde al nivel de riesgo moderado, lo cual la destaca como el ente de control mejor percibido en nuestro país. No obstante que estamos en un lugar privilegiado de percepción en transparencia, la meta para esta entidad tiene que ser el primer puesto, no por mero capricho, sino por la propia naturaleza de la labor encomendada por la Constitución, que consiste, ni más ni menos, en el control fiscal de los bienes de la nación. Legitimidad y respeto. Los resultados son todos indicativos de la importancia de nuestra tarea cumplida por la Contraloría en los últimos 4 años. A pesar de su importancia, ellos no recogen el más importante logro de la entidad durante mi gestión, porque no dan cuenta cabal de las ganancias que en legitimidad y respeto ha obtenido la Contraloría General de la República en estos 4 años. Hace unas décadas hubiese resultado imposible e impensable pensar que la Contraloría fuera invitada por el Banco de la República a organizar un evento académico que congregase a los más doctos expositores de las ciencias económicas y del saber jurídico. O en tiempos aún más recientes hubiese resultado impensable que el gobierno entrante escogiese a la Contraloría General de la República como la primera de sus fuentes para valorar la situación de las finanzas públicas y las evaluaciones que hemos hecho a lo largo de estos años sobre las distintas políticas estatales. El presidente electo y sus más cercanos colaboradores se acercaron recientemente a nuestras instalaciones para obtener la información sobre esas materias, requerimiento que gustosa y orgullosamente atendimos. Hago estas menciones para significar que esos logros no son fruto del trabajo de un día, sino de la incansable labor para posicionar a la Contraloría General de la República como un órgano que tiene legitimidad ante la opinión pública y que de manera continua y creciente se ha venido ganando el respeto de la ciudadanía. En estos campos, desde luego, queda mucho por hacer, pero una tarea acrecentarán estas ganancias de la Contraloría para bien de la ciudadanía. La primera de ellas se pondrá a disposición de los ciudadanos cuando se den a conocer las tareas que cumplirá el Observatorio de Control y Vigilancia de las Finanzas y las Políticas Públicas. Lanzado a finales de agosto, este instrumento pondrá a disposición de la ciudadanía toda la información fiscal y presupuestal de la que es fuente oficial la Contraloría, la entidad que más información tiene en Colombia, más allá del DANE y del Ministerio de Hacienda. Además, demostrará todos los documentos de análisis y evaluación de las finanzas y las políticas públicas desarrolladas en el ejercicio del control fiscal. Dentro de esta última se destacan las siguientes políticas y temas evaluados por la Contraloría recientemente, publicado con el apoyo de la Unión Europea: evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés rural, evaluación de la política pública de tierras, acceso y distribución y su formalización, política criminal en Colombia 2010-2016, una política por construir, análisis del comportamiento del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, acuerdo marco de precios para la contratación pública, consideraciones para la implementación del catastro multipropósito en Colombia, la estrategia de aprovechamiento de los tratados de libre comercio, la protección y conservación de los ecosistemas de páramos en Colombia, incentivos fiscales a las fronteras de Colombia, evaluación integral del sistema de regalías, efectos redistributivos del Sistema General de Participaciones, evaluación del programa de alimentación escolar en el 2016, lecciones aprendidas del control fiscal y la calidad del gasto público en Colombia, financiamiento, cobertura e impacto. La segunda requiere una reforma constitucional que establezca la unificación
del control en cabeza de una sola institución, como lo he propuesto, que es la Contraloría General de la República, lo cual supone, desde luego, la supresión de las Contralorías departamentales y municipales hoy existentes. Esa transformación servirá para un control oportuno sobre el erario, que es uno solo. También significará una sustancial rebaja de los costos de funcionamiento, puesto que las Contralorías territoriales ejecutan un presupuesto conjunto que asciende al 95% de la Contraloría General y solo auditan el 10% del gasto público que ellas realizan. Eso traerá beneficios económicos y habrá desde luego un incremento de la planta de la Contraloría General de la República para establecer Contralorías provinciales, regionales y el nivel central. Hoy esas Contralorías tienen que ser reemplazadas y quienes ocupan cargos de carrera deben ser incorporados a la nueva institución para que continúe su labor de trabajo. Nos hemos ganado en estos momentos un lugar preeminente en nuestro país, que hace, por supuesto, decir que todavía falta mucho. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Nada es más importante ahora para nuestra nación que atajar la corrupción. Necesitamos una revolución, sobre todo cultural, que nos enseñe de nuevo desde el principio el manejo estricto de los recursos públicos. Necesitamos cambiar el chip de las nuevas generaciones, introducir el ADN de los nuevos colombianos, el respeto absoluto por los recursos públicos. El país le tomó cerca de 20 años montar y desarrollar una estrategia para acabar con el conflicto de más de medio siglo. Primero se hizo un plan Colombia contra el narcotráfico, luego se hizo el plan Patriota para acorralar a la guerrilla y luego apostamos todos por un acuerdo de paz. Ahora necesitamos que se vuelque la sociedad toda y el gobierno en un solo proyecto de país contra la corrupción. Si nosotros no destruimos la corrupción, como lo he dicho, destruirá este Estado de Derecho por el cual hemos luchado ya casi 200 años. Un agradecimiento especial a los directivos de la entidad y a los más de 4.200 funcionarios que en su mayoría han trabajado con gran compromiso para cumplir la misión de defender los recursos de todos los colombianos. Me siento muy orgulloso de este equipo. Mil gracias a todos nuestros funcionarios. Me voy agradecido de todos ustedes y orgulloso de haber estado al frente de una institución integrada por seres humanos comprometidos con la misión que les encomienda nuestra Carta Política. Un fuerte abrazo para todos ustedes, queridos funcionarios, y agradezco toda la atención y toda la colaboración. Gracias.